Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Luis Eder Tafoya, estudiante de la UPIX, y voy a dar una pequeña opinión acerca del proceso electoral que vivió México en las pasadas elecciones intermedias del 7 de junio de 2015, así como del cuestionamiento que tuvo la sociedad de si ir a votar, anular su voto o no ir a votar. El proceso electoral que vivió México estuvo envuelto en un caos social, marcado por la violencia política, enredos del Instituto Nacional Electoral, INE, la represión policial y numerosos asesinatos que reclaman justicia. Más de 100 millones de mexicanos estuvieron convocados a las urnas para elegir a más de 2.000 servidores públicos, entre ellos 500 diputados federales y gobernadores de 9 estados. Sabemos que en México existen alrededor de 10 partidos políticos, los cuales se disputaron los 2.159 puestos de elección popular, dentro de los cuales se encuentran el Partido Revolucionario Institucional PRI, el de Acción Nacional PAN, el de la Revolución Democrática PRD, el Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido Humanista y el de Encuentro Social. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Xinhua, mientras el 47% de la población opinó que la actuación del Instituto Nacional Electoral INE fue parcial de cara a las elecciones del domingo pasado, un 40% no creyó nada de los partidos políticos. A pesar de toda la propaganda desplegada en todos los medios de comunicación, en especial en radio, televisión y carteles y paredes en todo el país. A unos días de las elecciones intermedias, las autoridades electorales del país y las instituciones federales encargadas de resguardar la paz para garantizar unas elecciones sin violencia reconocieron la existencia de focos rojos en al menos 7 de los 32 estados del país. 4 de ellos tuvieron acaparada la atención de las fuerzas federales que buscaban garantizar la tranquilidad en estos comicios: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, donde se había campeado una ola de violencia por parte de grupos del crimen organizado. En menor medida, los estados de México, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal acapararon la atención donde se hubiesen podido presentar impedimentos o sabotajes hacia el proceso electoral, en particular por parte de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la jornada electoral del pasado 7 de junio, más de 12.000 elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, Armada de México y de la Procuraduría General de la República, entre otros, fueron desplegados en los estados. Según fuentes oficiales, más de la mitad de ellos, 7.884, son militares, y su tarea no solo fue la prevención de actos violentos de células del narcotráfico, sino también de otros grupos activistas. Ante los llamados focos rojos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno tomó las prevenciones necesarias para que se llevara a cabo una jornada electoral sin violencia. Durante los 9 meses que duró el proceso electoral, el INE se declaró listo a unos días de las elecciones intermedias. Sin embargo, el órgano ha sufrido de varios episodios críticos que se han sumado a la poca credibilidad que tenían los mexicanos en el protector de la democracia. Con una baja confianza de la ciudadanía, tras la sombra de elecciones pasadas cuestionadas por la falta de transparencia, el INE se dispuso a organizar su primera elección con nuevas atribuciones y nuevas reglas. Sin embargo, se convirtió en blanco de críticas por algunas dificultades que pusieron a prueba su funcionamiento e hicieron dudar al electorado sobre si el órgano electoral es capaz de responder a las necesidades democráticas de la sociedad. Para este año, el INE solicitó 18.572 millones de pesos, de los cuales solo 4.196.776 pesos fueron destinados al proceso electoral, mientras el gasto de operación es de 13.217 millones de pesos. 7.888 millones corresponde a presupuesto base, 5.328 millones para proyectos y 719 millones para infraestructura inmobiliaria.
además de 5.355 millones de financiamiento público para partidos políticos. Las cifras representan una medida contradictoria frente al recorte al gasto público que anunció el gobierno federal en enero pasado. Sin embargo, el incremento para el árbitro electoral se ha justificado por las nuevas atribuciones que tendrá el instituto con la reforma electoral de 2014. A unos días de las elecciones, buena parte de la ciudadanía se preguntaba aún si era o no acertado presentarse a las urnas el pasado 7 de junio para emitir el voto. Antes que nada, el hecho mismo de esta pregunta o de esta vacilación que se extiende ya a buena parte de la sociedad es la mejor prueba del clima o estado de ánimo en la que se encuentra hoy en día buena parte de nuestra sociedad. La profunda desconfianza hacia los procesos electorales, sobre los que habría una gravísima sospecha acerca de su rectitud, es decir, de su legitimidad. Más allá de que la duda se concentre en simplemente no asistir a las urnas o en emitir un voto nulo, que equivale al rechazo directo a las elecciones, lo importante es que tal vez nunca en las últimas décadas se había planteado de manera tan abierta, militantemente, esa duda entre votar o no. En todo caso, es esta una prueba más del desprestigio generalizado a que ha llegado el sufragio en México, en que no hay confianza en los partidos políticos y en el gobierno mismo, pensando que es casi imposible esperar una votación limpia en estricto sentido, de lo cual resulta un desprestigio mayúsculo para nuestro sistema económico. Este es tal vez uno de los más importantes signos de la descomposición política y social por los que atraviesa el país. Si a esto sumamos ilícitos y hasta los asesinatos ocurridos recientemente en torno a las elecciones, podremos percibir la magnitud del problema que vive México. A ello habría que agregarle las cifras en dinero no controlado que de manera ilegal se invertirán sin duda en la compraventa de votos, lo cual añade dudas bien justificadas sobre la rectitud de las elecciones. Para muchos que llaman ya a la abstención o a expresar un voto nulo, tal acto sería, en caso de que se diera en escala significativa, un voto de castigo al actual régimen. Para quienes llaman al voto, en todo caso sería la ocasión para expresar la pluralidad política existente ya en la sociedad mexicana, que correspondería a los muy y variados partidos políticos que han surgido en los últimos tiempos. Las opiniones contrarias son múltiples, y cada una invoca a su favor argumentos nada deleznables. Pero aún, considerando la relativa legitimidad de las diferentes opiniones, el argumento central de quienes aconsejan el ejercicio del voto es que sólo por ese camino, en nuestros tiempos, se llegaría a una auténtica democracia. Por supuesto, la cuestión es mucho más general en la medida en que el desprestigio parece haber penetrado en prácticamente todos los aspectos de la vida política, los partidos políticos, el régimen político en su conjunto, que probablemente sea lo más grave, desde luego encabezado por los dirigentes. El problema no es fácil, y de que se llevará buen tiempo remontar la muy mala opinión generalizada que existe ahora sobre nuestro sistema político, lo será, que deberá remontar incontables fallas que han demeritado y minado gravemente su prestigio. Por supuesto, la estricta rectitud de los procesos electorales y en todos los sentidos es tal vez la condición más importante y necesaria.